todos, mi nombre es Gabriela Alejandra Moreno Velázquez y en esta oportunidad ya mi compañera vamos a presentar el tema de falla hepática. Para empezar tenemos el caso clínico de un niño de 2 años previamente sana, sin antecedentes heredofamiliares de importancia, sin ingesta de medicamentos ni cirugías previas, e inició su padecimiento 16 días previos a su ingreso. Al presentar hiporexia, ictericia, escleras, vómito de contenido gastroalimentario, en 4 ocasiones coluria, colia e ictericia generalizada. Y bueno, 5 días posteriores se agregó astenia, dinamia y febrícula. Y 24 horas previas a su ingreso al hospital presentó irritabilidad acompañado con un pico febril de 38.5 grados centígrados en los otros. Bueno, posterior a todos estos síntomas, la paciente acude al hospital, a urgencias, donde se le hace el examen físico y se puede ver que presenta presenta periodos de letargo, llanto inconsolable, ictericia en piel y tegumento, escleras ictéricas y una hepatomegalia de 6 por 6 por 6 centímetros por debajo del reborde costal. Se le realizaron algunas pruebas de laboratorio donde se pudo ver que la paciente presentaba plaquetopenia, alargamiento del tipo de protonina, índice internacional normalizado que no respondía a la vitamina K, transaminasas elevadas, bilirrubina elevada, hiperammonemia y con todo esto se le inició manejo con cetotoxina, neomicina, metronidazol, mebenationa, lactulosa y N-acetilcisteína. Y bueno, al día 6 de su ingreso se realizaron antígenos tempranos del virus del Epstein-Barr, el anticuerpo anticapside IgG, el anticuerpo anticapside IgM, el anticuerpo antígeno nuclear IgG y el anticuerpo anticapside IgM positivo, por lo cual se le diagnosticó al final con la etiología del virus de Epstein-Barr y se le inició un manejo con aciclovir, 10 miligramos por kilo por dosis por 11 días. También se le los resultados, se le realizó también una biopsia a la paciente, donde se pudo ver que la paciente presentaba una hepatitis crónica reactiva, inflamación portal de grado 2, fibrosis periportal grado 2 y colestasis hepatocanalicular. Y bueno, durante su seguimiento en el servicio de gastroenterología pediátrica estable, no presentó datos de insuficiencia hepática y se realizó el tamiz metabólico ampliado, reportándose normal dentro de los desafíos diagnósticos de este caso. Y para empezar a hablar acerca de lo que es la falla hepática aguda, principalmente tenemos que esta es una entidad o un síndrome de instalación aguda de causa multifactorial que se presenta en pacientes pediátricos previamente sanos, secundaria a una necrosis masiva de los hepatocitos, que tiene una repercusión directa en las funciones de síntesis, la depuración, la coagulación, metabólicas, electrolíticas, renales, respiratorias y hemodinámicas, ¿no? Se define como falla hepática, como insuficiencia hepática a la pérdida de la función hepática ocasionada por un daño o muerte de los hepatocitos que dejan una masa del parénquima, se podría decir, insuficiente como para sostener la vida o las funciones esenciales de este. Y bueno, es una patología muy poco común y potencialmente fatal en las primeras 8 semanas del comienzo de la sintomatología. Y bueno, esta se caracteriza principalmente por evidencia bioquímica de lesión hepática sin antecedentes de enfermedad hepática crónica, coagulopatía que no corrige con la administración de vitamina K, resolución internacional normalizada mayor a 0.5 si el paciente tiene encefalopatía o mayor a 2 si la encefalopatía está ausente, ¿no? También un tipo de protrombina mayor a 20 segundos o un INR mayor a 2. También se ha visto que esta clasificación, también tenemos esta clasificación según el tiempo, ¿no? Pero esta no está aplicada a los niños. Esta es principalmente en adultos, donde se clasifica en hiperaguda, aguda y
Bueno, en hiperaguda y subaguda, ¿no? Aquí está mal. Bueno, y la hiperaguda dura de 0 a 7 días y tiene una sobrevida de un 30 a un 35%. En el caso de la aguda, que dura de 8 a 28 días, tiene una sobrevida del 5 al 10%, y la subaguda, que dura de 29 días hasta las 12 semanas, tiene una sobrevida de hasta el 15 al 20%. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a la epidemiología, tenemos que la incidencia de la falla hepática aguda en países desarrollados es del 1 a 6 casos por millón de personas al año, ¿no? Y bueno, en cuanto a la etiología, tenemos que la etiología de la insuficiencia hepática aguda la podemos dividir en 5 grandes grupos: de causa viral, metabólica, tóxico-medicamentosa, isquémicas, vasculares y misceláneas, ¿no? Y bueno, de estos grupos también los subdividimos a qué edad se presenta. En este caso, en escolares y adolescentes, la etiología, bueno, en estos casos es similar a los adultos y tiene un predominio viral de un 60-70%. Y bueno, se han realizado ciertos estudios pediátricos donde se ha visto que hasta el 50% es de una etiología indeterminada, pero esto es sobre todo debido a que hay una falta de una evaluación endógena, ¿no? Siguiente. También tenemos la etiología en neonatos y lactantes. En neonatos y lactantes menores se debe encaminar la etiología para poder hacer un diagnóstico diferencial de la enfermedad. Enfermedades infecciosas virales como el herpes, el enterovirus, el adenovirus, el arbovirus y el citomegalovirus, y errores innatos del metabolismo. Por lo que es importante tener en cuenta los antecedentes heredofamiliares, o sea, si es que hay hermanos muertos previamente sin algún diagnóstico, o si hay datos encontrados en la exploración física, por ejemplo, en el caso de que se presente una visceromegalia, ¿no? Y bueno, se tiene que buscar este tipo de, alteraciones metabólicas, como son por ejemplo, la enfermedad mitocondrial, el hemocromatismo, la hemocromatosis, tirosinemia o la galactosemia. Y bueno, en varios países se han detectado algunos casos de falla hepática secundaria al uso de ciertos medicamentos como el alotano, algunos anticonvulsivantes, antibióticos y antirrítmicos, pero la principal causa farmacológica es el uso de paracetamol, ¿no? O sea, es la principal causa farmacológica en todas las edades. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y presentando más del 75% de eso. Siguiente. Y bueno, aquí tenemos las etiologías divididas según el grupo de edad y los grupos. Por ejemplo, aquí lo podemos dividir en causas infecciosas, tóxicas, metabólicas, inmunes y cardiovasculares, según las edades de lactantes menores de 1 año, preescolares, escolares y adolescentes. He desarrollado los más importantes en cada grupo. Por ejemplo, en lactantes menores de 1 año, las causas más comunes son el herpes simple, el enterovirus, el paracetamol, la enfermedad hepática autoinmune estacional, defectos en la oxidación de ácidos grasos o la disfunción celular natural killer. En el caso de los escolares, podemos decir que las causas más comunes es el virus de Epstein-Barr, el uso de paracetamol, en todas las etiologías de causas farmacológicas, el paracetamol, y bueno, en el caso de los adolescentes, igual aquí está la división. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, tenemos que, bueno, con la inflamación y la necrosis hepática hay una liberación de material intracelular, lo que causa principalmente una polimerización
de las proteínas lo que hacen es alterar el flujo laminar, causar una disminución del intercambio de nutrientes en la microvasculación y cambios en la resistencia vascular sistémica, lo que causa una hipoperfusión y una hiperlactemia, ¿no? Y también tenemos que hay un aumento de las situaciones preinflamatorias que lo que hacen es causar una mayor producción de ácido nítrico, que tiene como efecto la vasodilatación compensatoria y favorece la hipertensión portal. Y bueno, el fracaso de la síntesis proteica causa coagulopatía, hipoalbuminemia y una disfunción inmunológica. También podemos ver que hay bueno, en el desbalance entre la respuesta inflamatoria sistémica y la respuesta inflamatoria compensatoria predispone a infecciones y la acumulación de endotoxinas más la hipoperfusión nos puede dar una injuria renal y falla renal. Y bueno, todo esto nos progresa a un síndrome de disfunción orgánica múltiple. Siguiente. Bueno, para seguir con la exposición, ahora hablaremos un poco sobre lo que son las manifestaciones clínicas. Bueno, en estos pacientes, al ser una población pediátrica, lo que vamos a presentar al inicio va a ser como una clínica parecida a lo que es una hepatitis aguda común. Quiere decir que estos pacientes van a presentar náuseas, vómitos, malestar general, astenia. En sí, esta va a ser una clínica muy inespecífica. Pero nosotros nos vamos a orientar a este diagnóstico de falla hepática aguda cuando veamos cambios en lo que son las pruebas de la función hepática. Entonces, en la exploración física, nosotros vamos a encontrar al paciente que ya va a venir con un grado de ictericia. Podemos encontrar también algún grado de hepatomegalia, pero esto no es tan sugerente porque pueden venir pacientes con el tamaño, bueno, sin inflamación del hígado o incluso que el hígado está disminuido de tamaño, pero esto ya nos orientaría a un factor de mal pronóstico. También puede estar lo que es la esplenomegalia, ascitis, edema, asterexis y lo que es la hiperreflexia. Ahora, si nosotros vemos que esta instauración de estos signos y síntomas ha sido rápida, pues esto nos puede orientar a que este paciente esté a un paso de desarrollar lo que es la encefalopatía hepática y bueno, hay que tener bastante cuidado con esto. En cuanto a lo que es la coagulación, como dijo mi compañera en la fisiopatología de esta enfermedad, vamos a ver que se altera esta parte. Como está afectado el hígado, vamos a ver que también se alteran los factores de coagulación y es por eso que el paciente pues viene a presentar equimosis, epistaxis, hemorragias digestivas e incluso hematura. En ese caso podríamos ver que los tiempos de coagulación estarían alargados y bueno, estarían también disminuidos lo que son los factores de coagulación. Muy bien, les hablé sobre lo que era la encefalopatía hepática y cómo nos vamos a dar cuenta que que nuestro paciente tiene esta encefalopatía. Primeramente tenemos que saber que este va a ser un síndrome neurológico, pero que lo bueno es que es potencialmente reversible, ¿no? Esto lo vamos a ver en el tratamiento. Vamos a ver que obviamente hay una depresión del sensorio y vamos a ver que esta encefalopatía se puede complicar en un 80% con lo que es un edema cerebral citotóxico, pero también se ha visto que se complica hasta en un 30% con lo que es una hipertensión endocrinal. Ahora, también se ha visto que los pacientitos estos con encefalopatía hepática pueden presentar lo que son las convulsiones. Y aquí lo que tenemos que proponer en nuestro diagnóstico diferencial primero sería una meningoencefalitis y también descartar que nuestro paciente esté cursando un episodio de hipoglucemia, ¿no? Porque es bastante común que los pacientes pediátricos al tener disminuidos los niveles de glucosa empiecen a convulsionar y bueno, nos podría orientar por ese lado. En lo que son los recién nacidos va a ser de difícil diagnóstico esta encefalopatía debido a que los síntomas son bastante inespecíficos, pero podemos encontrar cambios en el comportamiento, irritabilidad e incluso lo que es la inversión del sueño del ritmo, inversión del ritmo sueño-vigilio. Muy bien, entonces para hablar de la encefalopatía hepática, la bibliografía suele dividirlo en dos partes, ¿no? En mayores de 4 años, que van a, como ya lo dije, presentar una clínica más florida,
y en menores de 4 años, pues esto ya va a ser más inespecífico. Como vemos en los cuadritos, van a estar divididos en grados del 1 al 4 y lo que tenemos que tener de importancia en estos cuadros es que a partir del grado 3 hay que tener mucho cuidado, porque aquí es donde el paciente está realmente complicado y muchas veces a partir del grado 3 hay que intubar a estos pacientes, ¿no? Bien, esta es otra tablita en donde pues junta, ¿no? A lo que son los lactantes o niños y a los adolescentes en estos diferentes estadios. Y bueno, lo que podemos resaltar de este cuadro es los cambios en el EKG, que si nos damos cuenta, el cambio significativo que van a tener es a partir del estadio 2, vamos a ver las ondas trifásicas y el enlentecimiento generalizado, y bueno, en el estadio 4 ya vemos lo que son las ondas muy lentas y bueno, la actividad delta. Muy bien, entonces en cuanto al diagnóstico, primeramente tenemos que diferenciar bien la clínica, hacer un buen examen físico, una buena anamnesis para enfocar más que todo los laboratorios que vayamos a pedir a nuestro paciente. Ahora, en cuanto a los laboratorios que se pide para un paciente que sospechamos tenga falla hepática aguda, pues van a ser en general laboratorios que se enfoquen más que todo en la función hepática, ¿no? Que como vemos, las transaminasas hepáticas van a estar bastante elevadas. Ahora, una cosa importante a acotar aquí es que si vemos que las transaminasas hepáticas disminuyen súbitamente, esto nos podría hacer pensar que nuestro paciente ya está pasando por un episodio de necrosis, ¿no? Bueno, también vimos que nuestro paciente presenta ictericia, por ende también las bilirrubinas totales y fraccionadas van a estar elevadas, los tiempos de coagulación elevados, los factores de coagulación, los factores 3, 5, 7, 9, 11, el fibrinógeno van a estar bajos, las albúminas, el colesterol, la glucemia, la urea baja por la disminución del síntesis de proteínas. Y aquí podemos encontrar también que los niveles de amonio van a estar elevados. Es por eso que nuestro paciente, pues en ese caso, si tuviera niveles elevados más de 180 micromoles por litro, ya estaría presentando lo que es pues, la encefalopatía hepática, ¿no? Y bueno, en este cuadrito podemos ver básicamente lo que son las evaluaciones que vamos a pedir según lo que sospechemos, ¿no? Porque como comentó mi compañera, esta falla hepática se va a dar por una etiología en específica, ¿no? Por ejemplo, si estamos sospechando en un paciente que ha sido intoxicado con paracetamol o acetaminofén, como también se le dice, pues tendríamos que pedir pues, exámenes tóxicos en donde presentemos que está, bueno, donde encontremos que está elevado, ¿no? También estudios virales, ¿no? Para descartar algún tipo de hepatitis aguda, enfermedades metabólicas, como la enfermedad de Wilson, ¿no? O incluso biopsias, ¿no? Esto es más que todo con pues, evaluaciones ya dirigidas a lo que estemos pensando. Y bueno, este cuadrito es lo que les decía, ¿no? Enfocar más que todo lo que vamos a pedir. Si estamos pensando, por ejemplo, en una infección por hepatitis A, pedir un IgM con el hepatitis A. Por ejemplo, en el caso de una enfermedad metabólica, en la enfermedad de Wilson, tendríamos que pedir cobre en orina o en todo caso la ceruloplasmina y así, ¿no? Bien, en lo que es el tratamiento, para hablar, o bueno, para realizar lo que es este tratamiento para la falla hepática aguda, tenemos tres pilares, por decirlo así. Primero, buscar la causa de la falla hepática aguda. Como hemos visto, pues las causas son muy variadas y es por eso que tenemos que enfocar. Después, tenemos que monitorizar la función de cada órgano. ¿Por qué digo de cada órgano? Porque al nosotros estar en el contexto de una falla hepática aguda, pues es obvio pensar de que no solo va a estar pues relacionado el hígado en este caso, ¿no? Sino que también van a ocurrir otro tipo de complicaciones en diferentes órganos. Y eso va el tercer pilar, ¿no? Identificar y tratar las complicaciones que pueden presentarse con este paciente que tiene falla hepática aguda. Y dentro de estas, pues podemos encontrar fallas en lo que es el corazón, pulmones, cerebro, las coagulopatías, corregir la hipoglicemia, falla en lo que es de la parte renal e incluso lo que es la suprarrenal, ¿no? Y bueno, aquí está el tratamiento específico para cada patología, ¿no? Por ejemplo, como mi compañera lo mencionó, lo más frecuente en el caso de la población pediátrica con falla hepática aguda es que se dé por una intoxicación de acetaminofén. En este caso, su antídoto sería la N-acetilcisteína.
y así podríamos ir tratando poco a poco la causa que vendría a desatar esta falla hepática aguda en los niños, ¿no? Y bueno, aquí les traje un cuadrito de básicamente el tratamiento y soporte de las complicaciones que da esta falla hepática aguda, que como comenté, no solo va a haber una alteración en el hígado, sino que va a estar comprometido diferentes órganos. En el caso del corazón va a haber una disfunción cardiovascular. Esta alteración va a ser de las más frecuentes que se presentan y se caracteriza por un estado circulatorio hiperdinámico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el gasto cardíaco está elevado y bueno, la resistencia periférica está baja, ¿no? Esto se presenta como el paciente o nuestro pacientito hipotenso, va a tener vasodilatación periférica, acidosis metabólica, incremento del lactato. Y bueno, lo que tenemos que hacer aquí es corregir el volumen intravascular, primero con soluciones isotónicas. Si no mejora, pues ya empezamos a utilizar la noradrenalina, sustancias vasoactivas. Y bueno, si estuviéramos en el caso de una disfunción miocárdica, la dobutamina o dopamina, ¿no? En el caso de las alteraciones respiratorias, una insuficiencia respiratoria aguda también es bastante común, ¿no? Bastante frecuente. Lo vemos en el 40 al 60% y podemos ver que se complica también con infecciones, ¿no? Como con los patógenos del Staphylococcus aureus, Pseudomonas, Cándida, ¿no? Entonces, bueno, aquí en general lo que tendríamos que hacer es evitar que hayan niveles bajos de oxígeno, evitar la hipercapnia y bueno, suministrar oxígeno. Como lo comenté, cuando tengamos un pacientito con grado 3 de encefalopatía hepática, pues aquí ya se recomienda lo que es la intubación, ¿no? En la insuficiencia adrenal relativa, la bibliografía no habla mucho sobre el porcentaje de incidencia en esta población pediátrica, ¿no? Lo que puede encontrar es que es bastante, bueno, es frecuente en un tercio de los pacientes adultos, pero todavía no se encuentra muy bien esta incidencia en los pacientes pediátricos. En cuanto a lo que es la encefalopatía hepática, como lo dije, a partir del grado 3 es que tenemos que tener cuidado, porque ya nos haría hablar de un mal pronóstico, nos haría pensar en un mal pronóstico. Ahora, si tenemos niveles elevados de más de amonio, ¿no? De más de 180, más de 200 micromoles por litro, esto ya nos podría orientar o nos podría decir que es un factor predictor, por decirlo así, de que nuestro paciente desarrolle lo que es la hipertensión endocraniana, ¿no? Como nos damos cuenta, un paciente con llanto inconsolable, en el caso de los recién nacidos, irritabilidad, inactividad hasta el coma profundo y bueno, lo que es característico, los niveles elevados de amonio, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo trataríamos esta encefalopatía hepática? Con lactulosa, para evitar el sobrecrecimiento bacteriano y producción del amonio, y bueno, en el caso de un antibiótico sería la rifaximirina, ¿no? En el edema cerebral, que como dije también es bastante frecuente, hay que tener mucho cuidado con nuestros pacientes que desarrollen el edema cerebral o la hipertensión endocraniana, porque esta es la causa más frecuente de muerte por falla hepática aguda, ¿no? Y bueno, las manifestaciones clínicas se da cuando esta presión intracraniana está en más de 30 milímetros de mercurio. Son factores de riesgo, la encefalopatía, o bueno, el grado 3 y 4 de encefalopatía y los niveles de amonio elevados, como lo comenté. Bueno, medidas generales, como ya sabemos, para tratar una hipertensión endocraniana, el uso del mannitol, ¿no? Para generar la diuresis forzada, hiperventilación mecánica, ¿no? Y bueno, en algunos casos también se ha visto que ayuda mucho a la hipertermia terapéutica. Por otro lado, la alteración de la función renal, también bastante frecuente, y esta se presenta como pues, necrosis tubular aguda, pero también puede presentarse como lo que es un síndrome hepatorrenal o la insuficiencia renal funcional, ¿no? Y aquí básicamente, al ser de la etiología renal, pues hay que evitar la hipovolemia y la hipotensión arterial. Si no responde, suministrar noradrenalina para mantener un adecuado volumen intravascular, ¿no? Y bueno, en el peor de los casos, si no funciona nada de esto, ya lo pasamos a una terapia de reemplazo renal, ¿no? Y bueno, por último, estas dos últimas complicaciones, que dicho sea de paso son las más frecuentes, ¿no? Que se ve, la coagulopatía, que si queremos hablar un poco de las características, el 30% puede desarrollar un evento hemorrágico mortal. También nos hemos dado cuenta, si escuchamos un poquito de la fisiopatología, que al nosotros intentar reponer o intentar estabilizar un INR con la vitamina K y no responde, estaríamos presentes, ¿no? Que
estaría alterada esta parte de la coagulopatía en la falla hepática 1. Lo que vendríamos a ver es una disfunción plaquetaria, niveles bajos de fibrinógeno y el déficit de vitamina K. Entonces, pues suministramos vitamina K. Si tenemos pacientes con hemorragia activa o procedimientos invasivos, dar plasma fresco congelado, y si nuestros niveles de plaquetas están menos de 50, dar, ¿no? Y bueno, la hipoglicemia y los trastornos hidroelectrolíticos, que bueno, también como lo ven son bastante frecuentes, están en el 40% de los pacientes, y se debe, ¿no?, como lo comentó mi compañera, a lo que es la pérdida de masa hepatocitaria. Si queremos hablar de trastornos hidroelectrolíticos, el más frecuente es el hiponatremia, ¿no? Y bueno, lo que tenemos que hacer es favorecer que los niveles de glucosa estén entre 90 a 110 para que no haya estos problemas de hipoglicemia. Y eso sería todo. La insuficiencia hepática es una condición grave, ¿no? Muy grave. Igual que el resto de patologías deben ser manejadas en UCI, y es una condición que requiere un manejo intensivo, ¿no? En dos palabras, la fatiga hepática es cuando el hígado pues, no cumple la función de esa cabalidad. En un hígado previamente sano, eso tengo bien claro. La patología es diversa, ¿no? Infecciones, la más frecuente las hepatitis virales, puede ser farmacológica, y aquí hay dos aspectos, ¿no? Si es dosis dependiente, por ejemplo, el paracetamol 100 miligramos por kilogramo de peso. En su práctica hay muchos clientes de la emergencia que se tomaron todo el frasco de paracetamol, ¿no? Es una práctica común de los enanos, tomarse todo lo que ven. Pero no todos van a ser una falla hepática, ¿no? Porque es muy importante conocer el peso de su niño y la dosis que ingirió. Es diferente que se tome una botellita de paracetamol y un niño que pesa por 40 kilos, que se tome una cantidad importante y el peso sea menor, ¿no? Entonces, la segunda etiología pues, es fármacos. Dosis dependiente me refiero a la cantidad que ingiere. O es la idiosincrasia, ¿no? Va a dar determinados organismos que reaccionan de diversa manera. Ejemplo, el propiltiuracilo que decíamos hace poco, ¿no? Pero es falla hepática importante. Causas inmunológicas, ¿no? Errores innatos de metabolismo, pero pensaremos en eso en recién nacidos, ¿no? En niños que tienen características peculiares, recién nacidos que nacen en malas condiciones, o tienen presentaciones clínicas de manera muy precoz. Finalmente están otros, ¿no? Como neoplasia, por ejemplo, traumatismos. Se describe también cuadros de hipoxia, aunque el hígado es un órgano muy noble, ¿no? Tendría que haber una hipoxia muy marcada por el órgano hepático, ¿no? El diagnóstico creo que es diverso en base a manifestaciones clínicas con todo lo que he enumerado. Siempre tengan en cuenta el compromiso neurológico, para eso hay tablas. Aquel chico que tiene una falla hepática potencialmente puede ir a un compromiso neurológico importante. Y si tiene un Glasgow ya menos de 8, piensen en intubarlo. Pero esto es progresivo, ¿eh? Pero que seamos lo suficientemente acuciosos para establecer la posibilidad diagnóstica, ¿no? El diagnóstico también pasa a partir de exámenes laboratoriales, no solo la clínica, todo lo que han enumerado, pruebas de función hepática, TGO, TGP, todo lo que el hígado hace, pruebas de función, de coagulación. Y el tratamiento es de acuerdo pues, al origen, a la patología, y pienso que va a ser más que soporte, ¿no? Si es un niño con compromiso hemodinámico va a requerir heminas, si es un niño que tiene algún grado de afectación sanguínea va a requerir hemoderivados, si es un compromiso respiratorio desde un apoyo ventilatorio hasta intubación mecánica, si hay compromiso hemodinámico, aminas como les mencioné, si requiere antibióticos eso. El tratamiento entonces va en relación al origen, a la génesis y a la presentación de la clínica. También hay lo que se llama los trasplantes hepáticos, ¿no? Que es una opción, creo que es la que más resultado da. Lamentablemente en nuestro medio no hay mucha posibilidad de realizarlo, ¿no? Hasta hace algunos años los niños iban a Lima y iban a poner a la Argentina y ahí se hacía un trasplante hepático, que como saben es diverso, ¿no? Es un donante cadavérico, un donante vivo, a veces se trasplanta partes del hígado y se mantiene una parte del hígado que está dañado, ¿no? Hay muchas estrategias de manejo, pero siempre como cualquier patología tengan en consideración la génesis, el origen. No se olviden dosis de paracetamol, pruebas diagnósticas, y los sistemas terapéuticos son en base a la patología que eligen, ¿no? ¿Hay dudas en eso, chicos? ¿Algo que no quede claro? ¿Y cuánto era la dosis de dosis? ¿Tóxica? 100 miligramos por kilogramo de peso. Porque van a encontrar otros días que dicen 150 miligramos, pero trabajamos a partir de 100. Entonces, dividimos el peso entre lo que se tomó, ¿no? Si un frasquito trae, no sé,
20 mililitros, siempre que ve la presentación, ¿se acuerdan, no? El paracetamol y qué presentación, ¿verdad? El jarabe. El jarabe que la presentación. 120 gramos por 5 mililitros. Aunque esté el Panadol, que se trae 160. Entonces cada 5 mililitros trae 120 miligramos. Luego calculo cuánto trae la botellita. Y hago mi cálculo. Si se tomó toda la botellita, dividí lo que trae el paracetamol entre lo que pesa el niño. El ejemplo paracetamol es común. A muchos niños van a emergencia que se han tomado paracetamol. Cualquier cosa que no se toma, pero siempre deben el peso y la concentración. Bueno, si no me pregunta, les agradecemos a sus clientes.